Bueno, pues gracias por invitarnos nuevamente, siempre nos da mucho gusto verlos. Y sí, esta es una familia cognitiva extendida. Entonces, les voy a presentar, ¿sí? Ahí. Entonces, les voy a platicar, como verán, es el mismo proyecto, pero tiene vetas muy distintas. Cada vez que vamos avanzando un poco, parece que nos regresáramos, como avanzamos un paso y nos regresamos otros dos. Les voy a hacer como un breve recordatorio sobre de qué se trata y les voy a dar los últimos hallazgos que se tienen hace como un mes, aunque todavía no acabamos la versión final. Entonces, bueno, este proyecto pues lo hacemos con varios colegas. En la ocasión anterior presentábamos toda esta parte de la psicometría y de la validación con los selfies, pero en esta vez pues ya conseguimos finalmente poder hacer todas las resonancias que se necesitaban. Básicamente lo ha estado avanzando muchísimo este bloque, Víctor Olalde, hemos estado trabajando al respecto. Esta parte, digamos, Jonathan trabaja esta parte que les acaba de presentar con Daniel, y bueno, esta es más ya sobre las resonancias. ¿Puedes pasar la siguiente, Alex? Bueno, entonces ustedes el análisis conceptual yo creo que ya se lo saben todo, es esta sección que les presentó Jonathan. La segunda fue la validación, pues en la ocasión, de los resultados preliminares con las resonancias. Y con eso, lo único que nos hemos dado cuenta bastante es que hay que regresar otra vez a los enfoques teóricos. Y en esta parte también por eso invitamos a ver, porque realmente no nos podemos quedar con esa visión tan ingenua acerca como de las divisiones entre trampa, no trampa. Es importante reflexionar acerca de la cantidad del grupo y hacer otras nuevas consideraciones a la luz de lo que se ha tenido. Y van a ver que en la última sección intriga bastante que se tengan menos redes neuronales de las que se hubieran presupuesto al principio, al menos si le preguntas a un filósofo. Entonces, nosotros básicamente consideramos que la parte de identificar o nosotros hacer un análisis, el objetivo principal de la investigación es pues hacer una investigación mucho más científica de las bases empíricas de la corrupción para ir más allá de las discusiones clásicas. Quizás sería interesante mencionar que habíamos invitado inicialmente a Shalby, después dijo que no, después que sí, y bueno, al final ya no pudo venir. Pero ese es un enfoque muy interesante para nosotros porque discute esta cuestión acerca de la visibilidad y de un poco también del tamaño del grupo, pero muy, muy aplicado pues a contextos de sociedades en donde se reproducen rápidamente las prácticas de corrupción. Bueno, pero entonces los componentes principales son estos, la trampa, considerar cuáles son los elementos y incluso desde las teorías de juegos de la trampa, las cuestiones sobre el engaño, que tienen que ver con lo que nos presenta Carlos sobre la desconfianza, y quién recibe el beneficio en las situaciones de corrupción. ¿Puedes pasar la siguiente, Lex? Bueno, entonces nosotros hacemos esta combinación como los elementos principales de trampa, engaño y corrupción, como siendo esta red en la cual nosotros si tenemos algo importante, bueno, no importante, algo como nuevo que introducir a la discusión, es que insertamos el elemento de las emociones morales. No todas, no infinitas, muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué no incluyeron esta en lugar de la otra? Pero ahorita les recapitulo cuáles son, pero lo más importante de esta cuestión es que si bien tenemos este trinomio, cuando tú insertas al menos algunos tipos de emociones, tienes una idea mucho más clara de por qué en algunos contextos, por eso mencionaba a Shelby, dice, ¿qué tan cierto es lo que siempre se nos dice a nosotros, que cuando te habitúas tanto a la corrupción, llega un momento en que no la reconoces? Entonces, eso es lo primero que sí se vio en el estudio, que por más que tú vayas cambiando las condiciones, los sujetos siempre son capaces de detectar que hay una trampa, que alguien está recibiendo un beneficio, y eso es
lo que les causa, por decirlo así, la impronta de tener esa sensación de, no sé, como de enojo o coraje, que son 2 emociones con las que jugamos, y a partir de eso es que se da o no la detección. Entonces, si bien ahí como se van atenuando el tipo de respuestas, no sucede como si se vería en una narrativa muy clásica, que hay un módulo que se activa o no, o una deducción simple. Siempre cuando tú juegas con ese factor de al menos esas emociones morales, puedes explicar solo así, realmente la tesis sería que solo así tú puedes explicar cómo y por qué se dan estas variaciones en el reconocimiento de la trampa, engaño y corrupción. Entonces, así, ya me salto lo demás. Otro también de los puestos básicos es que el sujeto siempre va a tener este sistema en el cual detecta o no la trampa. Entonces, bueno, se los acabo de mencionar y solo para redondear la idea, digamos, la capacidad no es que funcione o deja de funcionar, simplemente que se potencia en ciertos escenarios de vinculación o falta de cercanía emocional. Y que también cambia mucho, y por eso introducimos la situación de esto de dañar a una entidad impersonal, como les decía Jonathan, como el sistema colectivo Metro, o una institución muy grande. Si tú trabajas en una universidad, como en estos contextos, muy grande como la UNAM, y hay muchos estudios de cómo se sustrae, no en la UNAM, sino en todo el mundo, de las instituciones y de las empresas, un lápiz, una hoja, etcétera, y va creciendo. Pero bueno, siempre es muy importante tener esa diferenciación entre si el daño o a quien tú estás perjudicando es una institución, porque nosotros, parte también de la cultura latinoamericana, no nos importa gran cosa si se daña la institución, excepto que conozcas al rector o a los jefes. Eso también está muy documentado. Saben ustedes que no sé, en la Universidad de Tel Aviv, muchos israelíes están haciendo muchas investigaciones al respecto de estos pequeños contextos, digamos, como trampas o sustracción en empresas corporativas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, otra cosa que es importante mencionar, porque si no ya tampoco lo demás tiene sentido, es que un supuesto que se tiene para no estar jugando con estos escenarios entre el tamaño del grupo y en realidad quiénes son los infractores y quiénes son los buenos ciudadanos, es que, ¿qué se necesita para que haya una situación de corrupción? Que haya dos humanos, ¿sí? O que haya un solo humano que se pueda hacer trampa a sí mismo. Entonces, esto es muy importante porque te permite salir de problemas como los que trabaja Mac. Y otro también es porque así también nos evitamos lo que, no sé, como varias de las discusiones que vemos en el seminario respecto a cuál va a ser cuáles son los ciudadanos, si la corrupción es de la gran esfera o de las pequeñas esferas. La premisa básica es que todos hacemos actos de corrupción potencialmente en todo momento, pero que no sé si se acuerdan que la vez pasada platicábamos acerca de cuáles son esas condiciones en las cuales tú dejas de cooperar y cómo se establece nuevamente la cooperación porque, no sé, incluso los presidentes son los ejemplos que nosotros tenemos más claros, o no sé, un ministro o ministra de la corte, eh, tienes una sensación de enojo, estas reacciones emocionales, y tú no quieres cooperar con esa persona, quisieras que desapareciera, pero eventualmente no lo puedes hacer. O sea, digamos, los contextos de simplemente exclusión del free rider no funcionan pues, en sociedades como la nuestra, porque no lo puedes excluir y en algún momento se tiene que restablecer nuevamente la cooperación, aunque sea la cooperación mínima, egoísta, la más elemental. Entonces, por eso es que nos quitamos de ese problema simplemente dando por hecho que todos los ciudadanos tenemos y ejercemos la facultad de ser corruptos. Y bueno, otras consideraciones respecto a que sí, justamente este tipo de conductas pues están disminuidas en sujetos, por ejemplo, autistas, ¿no? Pero que son... Alex, ¿puedes pasar?
Bueno, entonces esta intersección es la más básica y quizás si hubiera que considerar algo más son estas facetas de la corrupción en el cual pues habría que considerar y hacer los modelados, simplemente estos de los free riders y los cooperadores, incluyendo pues estos factoriales de cuál es la representación del mundo interno, si eres observado o no eres observado, como este mundo más allá y el externo, que incluye los aspectos económicos, legales, políticos, históricos y geográficos como los nuestros. La siguiente, por favor. Este era uno de los supuestos iniciales, que simplemente el nivel de proximidad emocional es lo que potencia o avería o te habitúa a la percepción de trampa, engaño y corrupción. La siguiente, por favor. Bueno, es el estudio que, pues, la siguiente, Alex, que nos tomó tanto tiempo hacer, porque hasta que pasaron toda la psicometría que nos ayudaron a hacer. Y nada más les describo rápido los escenarios para darles los resultados de qué pasó con las resonancias. Son cuestionarios simples que se estandarizaron en 7 segundos y en esta primera parte para la validación se ocuparon 300 de los cuales resultaron útiles como 259 nada más, agrupando las distintas categorías de manera aleatoria y modificando, ese es todo el chiste del diseño, modificando los escenarios y las categorías de costo y de beneficio. Bien importante fue que para lograr que sacar los estímulos que no iban a ser representativos para algunos sujetos, como tenían que quedar al 100% o 98 al menos, si les preguntamos de los estímulos que se les presentan, si hay trampa en la situación, si hay alguien que resulta afectado de esa situación de trampa con beneficio, que es igual a corrupción. ¿Quién se beneficia de esta situación? Y las emociones que manejamos solo fueron 4, como agrado, te da gusto, ¿no? Te da gusto que a alguien le vaya mal, por ejemplo, o que a alguien que te cae mal le hagan trampa. Indiferencia, que digas, ay, bueno, sí, pero siempre es lo mismo. Si te molesta, y pusimos esta gradación entre que te moleste nada más y que te cause mucho enojo, porque esas son justamente las variables que uno te inducen a reconocer o no las situaciones de corrupción. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la verdad es que sí nos quedaron bien, porque la cuarta categoría, la primera, les preguntas a todos si reconocen las emociones y son 5 categorías. La primera es con daño a esta institución, ente indefinido. La segunda es interesante porque es aquellos escenarios donde tú sientes una proximidad, cuando alguien, por ejemplo, que no sé, un personaje público, un político que te guste, un partido, resulte afectado, ¿no? Digan, bueno, pues le cayeron no sé, descubrieron los estados financieros o algo así, o inversión del Tren Maya, te guste o no te guste, y entonces ya con eso, con que tú sientas la proximidad emocional, va a afectar el resultado de la detección, si estás alerta o no, muy distinto a una tercera situación en donde tú eres perjudicado por una situación de trampa y engaño. La cuarta era por eso les digo, pero de veras que sí quedó, porque nos obligaron a mostrar lo que sí estaba bien hecho. Y entonces la más diferencial de todo es la indiferencia. ¿Por qué? Porque en esa cuarta situación era solo el baseline y tú no había nada informativo, no había trampa, no había nada que hacer, pero bueno, al presentarlos aleatoriamente te tenía que salir el resultado de que efectivamente sí te quedaba en ese porcentaje, que mínimo tenía que ser de 80. Entonces, bueno, el cuarto es solo la línea basal y el quinto es esa situación en donde hay una trampa, pero tú eres el que resulta beneficiado. Digamos que se te pase la verificación y que te agarren, pero que le digas, ay, es mucha prisa, tuve que sacar el carro, etcétera, y tienes el beneficio de que ya no te lo cobraron, ¿sí? Todas son situaciones cotidianas también. Ajá. Entonces, bueno, así quedaron los porcentajes, el reconocimiento de trampa de una situación de corrupción, pues sí quedó en la cuarta del baseline del 5%, entonces sí quedó lo más aceptable posible, lo mínimo que se requería está bien en las categorías importantes como la quinta. La siguiente, Alex.
Y bueno, estas me las voy a saltar para que no, sí me dé tiempo de presentar las últimas. Bueno, entonces, primero se hizo un pilotaje como de 5, que quedó en 5 que sí sirvieran. Ya ven que cuando se hacen las resonancias, bien poquitas quedan, tienes que hacer como el doble para que, como el 4 veces más de llamado para que sí se presenten los que desinteresadamente quieren cooperar por el conocimiento y la ciencia. Dicen, no, yo mejor me quedo a dormir. Entonces, solo un cuarto de las personas se presentan y de esas pocos terminan siendo útiles y si se movían mucho, pues lo tienes que excluir. Y bueno, entonces la primera que hicimos fue el control, asegurarnos de que el control no generara similar a la que se tienen las otras categorías, que son las más representativas de 1, 2, 3 y 5. El 4 es el baseline. Y bueno, lo que sí tuvimos, esto creo que sí les habíamos dicho que era una hipótesis de trabajo, es seguro la red de mentalización tiene mucho que ver en el reconocimiento de la situación, porque todas, como son estímulos visuales, que tienen que tener mucha imaginación, aunque no te metas a hacer los estudios, pues cualquier filósofo dice, sí, pues teoría de la mente es lo que tiene que salirte más diferencialmente. Y también otro componente importante, el que tienen una carga moral o como carga moral, social, etcétera, como le llames, pero al menos estas intuiciones que tiene cualquier tipo de ciudadano. La siguiente, Alex. Entonces, esa sí salió, que la red de mentalización se mantiene activa y la exclusión de la cuarta categoría como útil. Y bueno, entonces en esa primera sí se tenía que había una activación en los ganglios basales que se correlaciona con esta red del control ejecutivo, porque naturalmente, como se esperaba, a uno le da grado cuando, como en la quinta situación de corrupción, tú recibes un beneficio personal. Entonces, hasta ahí más o menos todo iba bien. Sí, ajá. Bueno, y entonces ya después, les voy a decir simplemente los últimos. Ahora sí se lograron 41 participantes con todas las sábanas del Excel y un involucramiento de 128 áreas, de las cuales, bueno, entonces, son las condiciones que siempre se tienen que declarar, las 41, la media de 25 años, entre 19 y 42. Este, se acortaron los estímulos para que tuvieras los bloques de 6 minutos y que no se quedaran dormidos y que no perdieran interés en las respuestas. Así es, ya vi. Ya no voy a repetir las situaciones, pero es cuando se le daña a un tercero que no conoces, cuando se daña a alguien que más o menos tienes alguna simpatía, cuando te dañan a ti, el de control, y cuando es a la primera persona. ¿Pero eso se lo dices durante la tarea o antes? Nunca, nunca le dices, nunca le dices cuáles son qué tipo de daños puede haber, porque si no se supone. No, no, pero sí, pero digamos. Exacto, la tarea. Sí, son las viñetas, igual si quieres la regreso un poquito. O sea, que las proyectos durante. Atrás, atrás, atrás. Ajá. Tú, adelante, 2 adelante. Otra. Ajá. Tú simplemente le empiezas a pasar las viñetas con los lentes adentro del resonador. Ajá. Los escogiste ya antes, los 4 bloques, bueno, pues esos son no sé, cómo es el ángulo en el cual se lo pones. Ya, ya, ok, sí, yo voy Ajá. a hacer eso. Y bueno, que usas el Jenkins igual, el software. Ajá. De realidad virtual, algo así. No, no, los normales solamente de proyección de los insumos, que lean las viñetas y que se las imaginen. Esa es la única instrucción. Ya. Gente, ajá. Bueno, y entonces, otra vez, eso es lo primero que tenemos que hacer, que tú puedas identificar cuál es común a los escenarios 1, 2, 3 y 5, excluyendo el 4. Y otra vez, pues sí salió muy claramente la red de mentalización
para las 4 situaciones, la 1, 3, 1, 2, 3 y 5, que cuando leen las viñetas, sí crean, o sea, lo básicamente, lo que más hacen, y eso es pues inherente, pero no se le puede quitar pues, no sé, como al experimento, es que leen las viñetas, crean esa representación mental de lo que está pasando y que traten de hacer esa inmersión de tú qué harías en esa situación, de que hagan una proyección personal. Entonces, pero vean, pues sí, quedó súper clara de que es esa misma red de mentalización. Bueno, cuando tú contrastas la uno con respecto a las demás, es decir, cuando hay el daño al ente indefinido, pues se una mayor actividad en las redes del precunio y del giro lingual, porque pues es más o menos se puede entender que pues cuando es una persona, cuando es un ente indefinido, tienen que reclutar o utilizar más áreas relacionadas con la fantasía e imaginar visualmente qué es lo que está pasando. Pero entonces eso también es muy importante, eso tampoco se esperaba. Todo esto se ha tratado de eso, no lo esperaba porque no piensas que ella más como proyección de la imaginación. Al principio pensábamos, de seguro es pura deducción, pero la deducción se va a dar una vez que supieran de qué se trata la tarea, el experimento, y eso no se lo puedes decir. Entonces, sí, eso no pensábamos que fuera a suceder. Todavía no se sabe cómo se va a interpretar. Bueno, y entonces cuando encontraste la situación 2 con respecto a las demás, la uno 3 y la 5 se notó diferencialmente esa activación de la red somatomotora, porque pues seguramente porque tú tienes que hacer esa imaginación también, identificarte con una persona familiar, como en la condición 3, o sea, cuando lees la viñeta, tienes que hacer una representación corporal de esa situación. Tú dices, ah, si yo fuera AMLO, ¿cómo me sentiría si sale esa publicación? Ujú. Sí, una empatía neta que la das en ese. Y bueno, cuando te sucede a ti, como en esa situación, dices: "Ay, pero yo soy AMLO". Realmente, si estás como muy fanatizado al respecto, vas a tener una activación más cercana a esta que a la situación 2. Igual la somatomotora. Y bueno, en la quinta, pues, que es la que más nos interesa, si dijeran: "Bueno, a ver qué pasa, Vale. qué es sí, la de corrupción. Sí, pues esta red de saliencia, le llaman así, todavía no hacemos como la interpretación, y la red del control ejecutivo. Entonces, ¿por qué? Pues seguramente porque involucra ese beneficio. Hay un reclutamiento de muchísimas áreas neuronales comparados con todas las demás, y esto es lo que sí queríamos saber. Si bien, pues aún hay cosas que no vamos a poder explicar, yo creo. Y bueno, ya un minuto más, Alex. Sí, entonces, bueno, realmente sí se puede hacer, sí se puede distinguir. La última es la que más notoria, justamente si hubiéramos soñado que hubiera todo este reclutamiento de tantas áreas y irlas distinguiendo poco a poco, pues eso va a llevar mucho más tiempo. Seguramente para el siguiente les vamos a decir. Y esta de mentalización les decía que no esperábamos que ocurriera, o sea, que fuera más diferencialmente notoria más que las que, por ejemplo, en uno de los piroteos también salió mayor activación en los ganglios basales o las áreas correlacionadas con las emociones o como cuando sientes enojo. Este, y bueno, vamos a dejarlo así para que haya tiempo de las preguntas. Tenía como otras tres, pero